una decisión muy difícil. No sabemos bien qué hacer. ¿Cuál es la mejor decisión? Muy buena gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de Disfrutando el Camino. Nos encontramos en la ciudad de Puerto Morelos, una pequeña ciudad ubicada entre Playa del Carmen y Cancún, a unos 35 kilómetros de Cancún más o menos. Con Facu tenemos algo que contarles, una difícil decisión que estamos por tomar dentro de poco. Y queremos también que nos apoyen, que nos comenten qué opinan ustedes. ¿Qué harían ustedes en nuestra situación? Pero primero vamos a recorrer lo que es Puerto Morelos. En esta ciudad dicen que hay muchísimos argentinos, ¿verdad? No solamente argentinos, gente de todo el mundo viene a vivir acá. Sí, eso sí. Se compra su casa, principalmente de países como Canadá, bueno, y Alaska, que es un estado de Estados Unidos, que se viene a pasar acá lo que sería el invierno de allá, que obviamente sabemos todos que es muy cruel. Ajá, y vemos muchos motorhome también, muchos viajeros. Sí, porque es un lugar, como dijimos antes, mucho más tranquilo que, por ejemplo, Playa del Carmen y Cancún. Entonces la gente busca este lugar para venir y estacionarse acá, más relajado. Estamos caminando por la avenida principal, que es donde se encuentran todos los restaurantes y tiendas de souvenir. Y a la noche la cierran y se convierte en peatonal, teniendo como ventaja también que da derecho a la plaza principal, que ya estamos por llegar, ¿no? Claro, acá está una de las zonas más pintorescas del pueblo. Principales, se podría decir. Claro, sí, porque acá a la noche se ponen todos los artesanos, muy bonitos. Se hace muy lindo, la verdad, muy agradable. También allá tenemos su iglesia. ¿La vamos a ver o no? Sí, es re linda la iglesia. Acá están los baños. Claro. Que tienen duchas, que de hecho es nuestro baño donde nos venimos a bañar a la noche. Sí, el punto más importante de los viajeros. Sí, cuesta 20 pesos la ducha. Está súper completo porque también hay zona de wifi público. O sea, es una plaza muy linda, se podría decir. Incluso, acá pueden venir a cargar su celular. Toda la plaza tiene enchufes. Mira, la iglesia está abierta. Vamos a conocer la iglesia. Dale. Y después vamos a ir a conocer la playa, que también tiene una particularidad este lugar. Qué bonita que es la capilla, mirá. Chiquitita pero pintoresca. Está un poquito oscuro. Hay Vamos para a ver. sacarse fotos con el Papa. Sí, ahí mira, hay de todo. Este Papa no es argentino, ¿no? No, este es el nuevo. Y algo que vemos sí o sí en todo México y en las iglesias es siempre la Virgen de Guadalupe, que es la patrona de acá de México. ¿Y vos sabías por qué se llama Puerto Morelos acá este lugar? No, no tengo idea. Obviamente antes de llamarse como se llama, era un pueblo pesquero donde había un pequeño puerto donde se exportaban principalmente chicle y madera. ¿Chicle? Sí, así como lo ves. Ajá. ¿Puede ser que el chicle es maya? ¿O estoy confundida? Dicen, no sé, no tengo la verdad para refutarlo. Y el nombre Puerto Morelos viene del nombre José María Morelos, que fue uno de los principales héroes de la independencia de México. Ajá. Y en honor a este personaje importante de la historia, se le pone puerto, por el puerto que ya había, Morelos. Y estamos llegando también por allá hasta el muelle principal. Sí. Todos los días vemos también que hacen este tour de bicicleta, ¿no? No sabemos bien a dónde van o... Toda gente extranjera que va con chalecos haciendo como una especie de tour. Son un montón aparte. Sí, ¿será que los llevan a hacer otras actividades? ¿O será que los llevan solamente a recorrer en bici? No, eso sí que no lo sé. No averiguamos tampoco. Hay muchos tours para hacer acá. ¿Ese es el famoso faro inclinado de Puerto Morelos o no? Sí. Pero no sé dónde está. Se inclinó en un huracán que hubo hace muchos años y hoy en día... Ahí está, mira. Ahí está. Quedó como un spot fotográfico, vamos a llamarlo así. Y hoy todo el mundo viene a sacarse la foto típica de... Ah, ¿se hundió en serio? De Puerto Morelos con el faro. Acá en Puerto Morelos está pasando algo muy extraño que pasa en todo el Caribe ya hace algunos años, que es la cantidad extrema de sargazo que hay. ¿Por qué pasa esto? Es algo que no me dejo de preguntar. ¿Por qué ocurre? Miren todo lo que es acá la gente pobre trabajando para mantener la playa limpia como a todo el mundo le gusta, ¿no? Porque también no es solamente lo visual, sino también el olor que sí, eso iba a decir. No va a decir nada la gente del cambio de look que hice. Me corté el pelo, me afeité para que después no digan que parezco un Terian, porque después me comentan ahí. Pobrecito, mi amor, ¿por qué le dijeron eso? Quiero ver los comentarios, opinando sobre este nuevo look. Ay. Es más fresco, para viajar está más simple. No gasta shampoo. No gasto nada, la verdad que yo estoy muy contento. Igual ya lo había hecho anteriormente, Ahora pero tiene bueno. la excusa para no bañarse. También Mira todos los souvenirs que hay acá también para llevar. es como un mercado Sí, de es souvenir. un mercado.
Sí, porque mira, acá tenés la parte donde entras y esto es todo souvenir de Puerto Morelos y del Caribe, Mira, de la península de Yucatán. Mira, Puerto Morelos. A ver, entremos a ver. nada tiene precio. Eso es muy peligroso. Así es como un mercado en serio. Sí, es un mercado de artesanías. Amo estos collares que son así de... Peluche. No, ¿O qué son? con estrellitas. Ah, Bueno, esos tienen unos muñecos, esos muñecos nuevos. Hablando de cosas de moda. La capibara también. ¿Quién puso este animal de moda? Déjenlo acá en los comentarios. ¿Cuántos habitantes tiene Puerto Morelos? No sé cuántos, pero sí que tiene muchos argentinos. Sí. Vemos un montón de locales con comida argentina, hasta alfajores de maicena, amigo. Y acabo de preguntar a ChatGPT y dice que en el año 2020 había 26.000, pero ahora se estima que hay 46.000. Bastante gente, ¿no? Mira, esta no es argentina, pero es uruguaya. Chimichurri se llama la parrilla. Parrilla uruguaya, de los hermanos uruguayos. Somos hermanos los uruguayos y los argentinos. Te tengo una buena noticia. ¿Qué? Acá también podríamos venir a vivir. Ah, sí, porque hay chedraui. Tenemos nuestra especialidad. En chedraui cuesta menos. Ey, chedraui nos tendría que pagar, pienso. Sí, con toda la publicidad que le estamos O haciendo. por lo menos darnos, para los que no saben, es un supermercado muy famoso acá en México. Digo yo, por lo menos darnos un carrito gratis. O sea, un changuito lleno, ¿no? Lo mencionamos en un montón de videos ya. ¿Sabe que podríamos preguntar para informarle un poquito a la gente algún precio de cuánto cuesta bucear acá? Acabamos de preguntar y el buceo cuesta 2.300 pesos mexicanos. 40 minutos, primera inmersión. Incluye teoría y práctica. Medio caro, ¿no? Por 40 minutos. Para mí también. Creo que hasta acá va a seguir mi ilusión de aprender a bucear todavía. Algo que nos ha sorprendido mucho estos últimos días es la cantidad de edificios gigantes que están en construcción. Miren, estuvimos hablando con gente local y nos habían dicho que acá en esta zona solamente se podía construir máximo 2 pisos, o sea, ni siquiera 2 pisos, es un piso, la planta baja y la planta alta. Y se han sorprendido mucho porque en los últimos años están haciendo todas estas construcciones enormes, lo cual se va a acaparar mucho. No sé a qué se debe esto. Para mí debe ser un hotel, ¿no? Esto no puede ser otra cosa más que un hotel, es gigante. Sería una lástima realmente, porque la característica de Puerto Morelos es que es como todo más bajito, en construcción, Sí, más no tan- tranquilo. No tan urbe, digamos, tan edificios tan grandes. Claro. Bueno, y para comprobar que hay muchos argentinos acá, acabamos de ver que hay un restaurante que dice Empanada Argentina Ruta 40. La Ruta 40 es una ruta muy famosa en Argentina. La más famosa de Sí, la Argentina. más famosa. A ver, quiero ver los precios. Acá, las de siempre, 38 pesos mexicanos. Humita, cebolla, espinaca, caprese. No sé, a ver, hola. Creo que tienen vergüenza las chicas, no quieren salir en cámara. Y vemos que venden también yerba mate. Que nos Ah, estamos también, por- mira. Nos estamos por quedar sin yerba mate. Gelitos también tienen. Uy, qué rico. Para tomar unos mates. Gracias. ¿Serán de batata o serán de membrillo? Y bueno, tendrías que comprar uno para saberlo. Ay, no. Y no llegamos ni a hacer ¿cuánto? ¿50 metros? Sí, acá ya hay otro que se llama Che Carlitos. La bandera argentina, la bandera mexicana, acá en la esquina. Y mira este, no sé si es argentino, pero se llama Los Che Itzá. Qué buen juego de palabras que han hecho ahí. Puede Me ser gusta. que sí sea, ¿no? Decían que vendían milanesa, chorizo. Qué rico, qué rico, qué rico. Empanadas también. Sí. Pero nosotros ya va a ser 2 años que nos volvemos a Argentina. Y justamente hicimos este video porque tenemos que contarles que tenemos que tomar una decisión muy difícil. Nos pone un poco tristes no poder seguir avanzando hacia el norte, porque como algunos ya sabrán, y para el que no sabe le comento, hace 6 meses tramité mi visa de los Estados Unidos en El Salvador y tristemente me la negaron. En México nos dieron 6 meses para estar en el país, este plazo ya se nos está terminando, por ende tenemos que salir. Y acá viene la gran duda que tenemos nosotros. Tenemos 2 opciones que ya estuvimos analizando mucho. La primera es salir de México por Belice, recorrer Belice obviamente, y después recorrer el resto de los países que nos quedaron cosas pendientes por hacer, ya sea Honduras, El Salvador, Guatemala, para luego volver a entrar a México, ya que es un país que te da 6 meses para poder estar, dejar nuestro auto, volver a Argentina. En avión, claro, porque hay gente Sí. que nos pregunta si volvemos a Argentina manejando. Exacto.
volver a Argentina, tramitar la visa, volver a México y desde ahí continuar nuestro viaje hacia Alaska, siempre y cuando siendo positivos que nos van a dar la visa, ¿o no? Y la otra opción, que es difícil, pero la estuvimos meditando también, Sí. más que todo yo, es dar por finalizada la etapa en México, entrar a Belice, que va a ser un nuevo país para nosotros, y después volver manejando a nuestra querida Argentina. Sí tenemos muchas ganas de llegar a Alaska y a mí me encantaría que Facu aplique en nuestro país a la visa, ya que creemos que fue un error capaz haber aplicado en El Salvador, pero tampoco queremos volver a pasar por todo ese momento de estrés, de nervios, saber que existe la posibilidad de que se la nieguen y tener que volver a México a buscar el auto y sentir toda esa especie de humillación o de traba, porque en realidad nosotros no queremos hacer nada malo, solamente estamos cumpliendo un sueño de llegar hasta Alaska manejando desde Argentina y estar en decisión de algo o de alguien que es totalmente ajeno a nosotros. Así que queremos que porfa nos ayuden. Porque tenemos estas dos opciones para tomar y bueno, consultárselo a ustedes, saber qué opinan. Hay más preguntas que respuestas Sí, la verdad que en sí. este canal y en este viaje. Sí, la verdad que sí. No sabemos bien qué hacer. ¿Cuál es la mejor decisión? Pero dentro de toda esta angustia, lo bueno es que dentro de poco se viene un nuevo país. Pero no piensen que nos estamos despidiendo de México porque nos quedan muchos videos todavía. Por acá estamos llegando al famoso punto de iOverlander, que si no lo vieron en otros videos, es una aplicación que permite a los viajeros como nosotros marcar puntos seguros para dormir. Ahí está Tutuca, gente, nada más ni nada menos. Acá estamos con nuestros amigos brasileros, que si no lo vieron en el video anterior, están trabajando y yo no los quiero molestar. ¿Están trabajando? No, estamos comiendo. Ah, están comiendo. Sí. Buen provecho. Están comiendo, llegamos justo. Llegamos justo para la hora del almuerzo. ¿Cómo están? No los queremos molestar, ahí está, ahí está. Y Nelson también- y Maura. Acá también tenemos a nuestras mascotas. Estas son las mascotas del barrio, miren. Este es macho porque es más grande y la hembra es más pequeñita. Acá dormimos sin ningún problema. La verdad que este punto es súper seguro. Puerto Morelos súper seguro. Dormimos con las ventanas abiertas últimamente en todos lados. Y hay algo que no mostramos, que veo que abriste el baúl. No mostramos en el canal. ¿Qué cosa? Miren la última adquisición que hicimos. Esta cocina portátil que tiene una particularidad que es que se puede enchufar la garrafa de casa, que nosotros tenemos esta que es de 2 kilos. Se puede enchufar acá y también se pueden enchufar los tubitos de gas butano. Así que si nos llegamos a quedar sin gas en esta, tenemos ahí para terminar de cocinar. Exacto, sobre la mesa de granito, todo porcelanato de última calidad. Todo. Para el que recién está viendo este video por primera vez o son nuevos en el canal, nosotros venimos manejando con este auto Tutuca apodado por la gente desde Argentina y ya va a ser, eso sí lo dijimos, ya va a ser 2 años. La cama la armamos recién en México igual. Todo el resto del viaje, la parte anterior, la hicimos con otro estilo de vida, digamos. Claro, antes hacíamos intercambios con hoteles, que también nos encanta y lo podemos seguir haciendo. Sí. Parábamos mucho en casas de familia, que sin ellos la verdad que el viaje no se podría haber hecho No. de ninguna forma. Son las enseñanzas más lindas que nos han quedado Sí. del viaje, ¿no? Tenemos a todos en nuestro corazón. Y también hemos hecho trabajos voluntarios Ah, eso era el principio. a cambio de hospedaje. Esos son los primeros videos de Disfrutando el Camino. Sí, están registrados también. Estamos yendo a ver la playa, ¿no? En realidad queremos ir a mostrárselas a ustedes. Está súper cerquita del lugar acá donde estamos parando, a unos, ¿qué? ¿100 metros? Sí, acá a la vuelta está el auto y hacemos así y acá a la vuelta está la playa. ¿Quién pudiera, eh? ¿Quién pudiera, la verdad? Vamos a confesar que no nos metimos al mar, igual. Porque, ya van a ver, por el fenómeno que está ocurriendo últimamente, la verdad que no está muy linda el agua, lamentablemente. Lo bueno de esta playa es que nunca hay música así como boom boom, ¿no? Como es muy tranquila, la arena es súper finita, súper blanca. Pusieron una cancha de vóley ahora también. Pero mírenlo, el agua está muy fea para meterse, la verdad. Porque hay mucho sargazo. Lo juntan todo en un mismo lugar y después se lo llevan, ¿no? Y allá también hay otro, ¿ven? Está imposible meterse al agua porque la verdad que hay mucho olor. Hay gente que, a nosotros creo que no nos hizo nada, pero hay gente que dice que pica, ¿no? El sargazo. Pero mira, Claro, o sea, es imposible meterse acá. Una pena, la verdad. Ya bañaditos, levantamos campamento y desarmamos a Tutuca. Ustedes no sabían, pero estuvimos acá una semana
Colonia, pasamos el cumpleaños de Fascu. ¿Y ahora dónde nos estamos yendo? Son casi las 7 de la tarde, no es recomendable, nunca viajamos a esta hora. No. Pero como vamos a viajar a un lugar muy cercano que es Playa del Carmen, estamos a media hora, 40 minutos más o menos, decidimos viajar ahora para ya mañana estar allá. Hemos llegado a Playa del Carmen. ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer? Cargar agua. Sí. En estos sistemas que están por todo México. No sé qué pasa, que está la policía acá enfrente. Nuestra bienvenida a Playa del Carmen. Pero no pasa nada, está súper tranquilo. Nos han dicho que acá es súper tranquilo por la noche. Vamos a confiar en lo que nos dice la gente. Mostrá cómo es, a ver, porque no quiero que nos vayamos de México sin que quede documentado cómo es. Bueno, ya desde antemano te voy a decir que la máquina nos va a... ¿Salpicar? Se va a quedar con un pesito nuestro, porque dice que no da cambios. Ah, bueno, ¿cuánto Y vale? dice que vale 9 pesos, nosotros tenemos 10, así que se va a quedar con un pesito. Sí da cambio, decía, y está tachado y dice no da cambio. Bueno, ahí está. A veces en algunas se pueden jugar, ¿no? No da cambio. Sí, mirá, está tachado. Claro, dice que sí da. Sí daba. Te llamaba, como dicen acá. Bueno, ahí está cargando. ¿Cuánto vale entonces? 10 pesos los 10 litros. Y 17 el botellón de 20, que es el más grande de todo, que es el más común, digamos. El de 20 es muy grande para nuestro auto. Se rebalsó. De haber sabido, hubiera puesto el termo, hubiera juntado un poco más de agua, pero debe haber caído por lo menos 1,5 litros al piso. Ay, no. Bueno, tenemos que ir a buscar dónde vamos a dormir ahora. Sí. Porque no vamos a ir a dormir a un all inclusive como va la gente en Playa del Carmen. Ah, no. Hoy no vamos a tener punto de overlander de lujo, como eso que venimos teniendo últimamente, cerquita de la playa. No, hoy va a ser algo más reservado. Delivery a domicilio. Otro que nos debería dar publicidad de tantas veces que lo hemos mencionado ya. Ay, Dios. Se va a caer la pizza, Facundo. Sí. Casi chorreó todo esto. Esta pizza es genial porque vale 99 pesos mexicanos y la tienen siempre lista. Sí, sale ahí en el momento. Miren, acá vamos a pasar la noche en el Walmart, súper seguro acá en Playa del Carmen. Los comentarios de The Overlander dan buenas referencias, así que por acá vamos a pasar la noche bajo este arbolito hermoso. Los puntos de Overlander de los Walmart son muy recomendados por viajeros, tanto Exacto. acá en México como en Estados Unidos, tenemos entendido también, ¿no? Nos vamos a ir a comer la pizza antes que se enfríe, pero bueno, queríamos decirle que hasta acá llegó el video del día de hoy, gente. La verdad que lo hemos disfrutado mucho. Esperamos que también les haya gustado Puerto Morelos. Y queremos que por favor nos ayuden con esta decisión final que nos está volviendo bastante locos. Ahí lo vamos a estar leyendo en los comentarios. También acá tienen el botón de suscribirse para que activen la campanita para que le avise cuando hay próximo video en el canal. Y como siempre les decimos, los queremos un montón y que... Nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Chau, chau, chau.